estamos en nuestra próxima semana y lo que vamos a ver ahora va a ser curva de oferta. La semana anterior vimos lo que era la microeconomía, todo lo que era no todo, pero una parte de lo que es el pensamiento marginal, sobre lo que se basa esta teoría microeconómica. Después vimos demanda. Y en la demanda vimos también elasticidades. Aprovechamos de ver elasticidades que bajo el concepto también funcionan en la oferta. ¿Estamos? Hay curvas de oferta más elásticas, menos elásticas, etc. Ahora, vamos a aprender curva de oferta. Y vamos a ver qué es la curva de oferta. La curva de oferta es la cantidad que es una curva compuesta de muchos puntos. ¿Para quién? Para el productor. ¿Cómo el productor reacciona frente a los precios? Entonces, a cada precio, el productor está dispuesto a producir una determinada cantidad. Pero no es una cantidad cualquiera. Es la mínima cantidad la que está dispuesta a producir. Así como a distintos precios hay una máxima cantidad que está dispuesta a comprar el consumidor o el demandante o el beneficiario o el usuario, aquí es la mínima cantidad que está dispuesta a producir el productor. ¿Ya? Ahora, en cada punto de la curva, el productor tiene un costo. Si yo produzco 10 tengo un costo. Si produzco 11 tengo otro costo. Si produzco 12 tengo otro costo. Mis costos cambian. ¿Vamos bien? Pero hablamos del costo marginal, que es el valor de producir la última unidad. Por ejemplo, si yo produzco 100 y voy a producir 101, el costo marginal es la unidad número 101, la unidad número 101. Y ese costo de la unidad 101 es la que me dice el precio mínimo que estoy dispuesto a vender esa determinada cantidad. Por lo tanto, a ese precio es la máxima cantidad que estoy dispuesta a producir. ¿Vamos? Ahora, esa curva de costos marginales es la curva de oferta. Así como la utilidad marginal del beneficiario, la que determinaba la curva de demanda, ahora el costo marginal es el que determina la oferta. ¿Vamos? Entonces vamos a hacer el tiro el monito. Y vamos a decir, una curva de oferta, como todas las curvas, no se olviden de poner, cuando hacemos un gráfico, cuál es la ordenada y cuál es la abscisa. Entonces aquí tenemos P y aquí tenemos Q. ¿Ya? La curva de demanda la voy a dejar dibujada así con puntitos, para que no se olviden. Esta es la curva de oferta. ¿Vamos? Que es igual al costo marginal de producción. ¿Vamos bien? Costo marginal de producción igual a oferta. ¿Y cuál es la curva de oferta? A un determinado precio es la máxima cantidad que estoy dispuesta a producir. ¿Vamos bien? Ok. Ahora, seguimos con nuestro punto. Si ustedes ven en el apunte, que yo no lo dibujé así porque no, encuentro que lo pueden enredar un poquito, pero de todas maneras es así. La curva es así. En esta parte
el productor pierde. Entonces, es la mínima producción. Podrían razonar y ver por qué pierde aquí el productor si aquí tenemos P y Q. Entonces, cuando empieza a ser creciente es de donde empieza a producir el productor. De ahí para arriba. Cuando viene en bajada el costo, no produce. No produce, porque produce una determinada cantidad que sea la cantidad cuando el costo marginal es creciente. Cuando empieza a crecer el costo marginal, ahí ya empieza a producir. De ahí para arriba, antes pura pérdida. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto está dispuesto a producir el productor? Por ejemplo, yo tengo el precio 1. Esta es la cantidad Q1 que está dispuesto a producir el productor. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Estamos en la oferta. Y en la oferta, después de tener el concepto de oferta, vamos a tener ahora el concepto de excedente del productor. Si ustedes recuerdan, en la demanda vimos cuál era el excedente del consumidor o el beneficio neto del consumidor. Cuando vamos a ver el excedente del productor, lo que estamos viendo es el beneficio neto del productor. ¿Ya? Entonces, si recordamos bien, teníamos un gráfico P por Q a las dos variables más relevantes. Lo que nos interesa es conocer, esta es nuestra incógnita siempre, cuál es la cantidad demandada o ofrecida en el mercado, y el precio es un dato. Entonces vamos a hacer la curva de demanda y la curva de oferta es la que nos interesa. Esta es la que vimos. Por eso la puse así, entre líneas entrecortadas, para que no nos olvidemos que ahí está. Y en la línea de oferta, lo que tenemos que un determinado precio, por ejemplo, este precio de oferta, tenemos una cantidad de oferta. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es calcular el excedente del productor. ¿Qué es lo que gana el productor? Esto es al revés. Esta curva es creciente, así como la curva de demanda era decreciente en relación precio-cantidad, esta es creciente. Como es creciente, vamos a ver después que su elasticidad es positiva. Vamos. Ahora, precio de oferta, cantidad de oferta. Entonces, en este punto de producción, ¿cuánto es la plata que le entra al productor? Y decimos el ingreso del productor o de la oferta, pongámosle mejor, el ingreso de la oferta es igual a P por Q. Es decir, toda esta área. Siempre los costos se miden por área, P por Q. Costo que sale del bolsillo de los consumidores y entra al bolsillo de los productores. Entonces estamos aquí. Ahora, yo me pregunto, ¿cuál es el costo de esta? ¿Cuál es el costo de este trabajo? Acuérdense que el costo es la sumatoria de los costos marginales. Acuérdense que oferta es igual al costo marginal. El costo de cada una de las últimas unidades producidas. Aunque al comienzo puede haber sido así. Pero al productor le conviene producir de aquí para adelante. Antes no le conviene producir. Entonces, ¿cuál es el costo del productor? ¿Cuánto le cuesta producir esta cantidad? Le cuesta lo que le cuesta las cantidades anteriores a la mínima, más
todo lo que le cuesta producir hasta la última unidad producida. Ese es su costo. Luego, yo me pregunto, y nos tenemos que preguntar todos, ¿cuál es el beneficio neto del productor? Beneficio neto del productor es igual a lo que llamamos siempre excedente. Excedente del productor en este caso. Y eso, ¿a qué es igual? Es igual al ingreso que le entra, ingreso o beneficio bruto, que es igual al ingreso, menos los costos. Y esto es igual al excedente del productor. Entonces, este triángulo que está aquí es lo que vamos a llamar excedente del productor. En la mayoría de los casos, uno va a buscar el beneficio social cuando la sumatoria de los excedentes de los consumidores más de los productores es la mejor, es la más alta. Si nosotros sumamos los beneficios o los excedentes de los consumidores más los productores, ese es el punto óptimo. ¿Cómo vamos hasta aquí? Volvemos a la transparencia, entonces, y ahora vamos a definir. El excedente del productor se define como un excedente del productor como la diferencia entre el ingreso total recibido por el empresario como producto de su venta, menos el costo que la sociedad le asigna al uso de los recursos utilizados. O sea, cuánto cuestan los recursos que utilizan para producir eso. Es decir, el costo de los factores productivos, representado por el área que está bajo la curva de costo marginal. Seguimos. ¿De qué depende la oferta? La oferta depende, en general, de 4 determinantes. El precio del producto, el precio de los factores, la tecnología y el precio de referencia para el análisis. El precio del producto. ¿Qué es? El precio del producto es cuánto este queque que está produciendo el productor cuesta en el mercado. Ese es un dato. Y de eso depende mucho si sube, si baja, si la gente compra más o menos. ¿Vamos bien? Y en ese caso, al igual que en la demanda, nos movemos dentro de la curva. Si por cualquier motivo el precio estuviera aquí y el precio bajara a P sub 1, nos vamos a mover dentro de la curva y esta va a ser la cantidad sub 1 demandada por la comunidad o por las personas. ¿Me expliqué? Entonces, cuando estamos hablando del precio nos movemos siempre dentro de la curva, pero tenemos determinantes. En este caso consideramos ceteris paribus las otras determinantes. Pero si las otras determinantes se mueven, ya no nos movemos dentro de la curva. Se mueve la curva completa, hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso, ¿hacia dónde se movería? La voy a poner con verde. Voy a poner aquí una curva O', o hacia atrás una curva 2'. ¿Estamos? Esta curva o se corre para acá o se corre para acá. Entonces, en ese caso, uno hace el análisis y puede decir, oye, el precio de esto sube. Ahora, el precio no necesariamente se manifiesta en forma financiera. Se puede manifestar, yo le he dicho, en aplausos, en sonrisa, en voto, en manzana, en aceptación o rechazo. ¿Estamos? ¿Cuáles son las otras determinantes que afectan la oferta? El precio de los factores productivos, porque ese es su costo. ¿Cuál es el costo de la oferta? El precio de los factores productivos. Por ejemplo, si yo estoy produciendo harina en un molino, el precio del trigo, si sube o baja el precio del trigo, se me mueve la curva completa.
Vamos, porque es un factor productivo relevante. Si sube o baja la mano de obra, se me corre la curva completa, etcétera. Tecnología. La tecnología es el cómo estamos produciendo. Si hay una modificación tecnológica hacia la tecnología de punta, entonces vamos a producir más por menos costo. Por lo tanto, se corre la curva hacia la derecha. Y resulta que si la tecnología, hacemos un cambio de tecnología hacia atrás, como por ejemplo pudiera ser por efectos ambientales, entonces va a aumentar el costo de la producción. Ahora, el precio de referencia para el análisis. Resulta que uno puede tener para la producción, voy a hacer el análisis de corto plazo, mediano plazo o de largo plazo. A veces yo hago los cambios tecnológicos ahora y que ese cambio se introduzca y se venda en el mercado, puede pasar un tiempo y por lo tanto el análisis depende de cuál es la relación entre uno y otro. Sigo. Vamos a ver ahora la elasticidad de la oferta. Así como teníamos elasticidad de la demanda, es decir, cuánto un cambio pequeño en el precio influye en la demanda. Ahora, cuánto un cambio pequeño en el precio influye en la oferta. Eso es lo que vamos a ver ahora. Va a influir en la oferta la elasticidad porque hay un cambio en la variación de la cantidad producida cuando hay un cambio en el precio. La misma definición, pero aquí hay una diferencia. El resultado siempre es positivo, porque la curva es creciente. La otra curva es decreciente, la de la demanda, por lo tanto, la elasticidad siempre es negativa y por lo tanto después la analizamos en términos absolutos. Aquí, si hemos calculado bien, el resultado siempre es positivo. Y siempre vamos a decir, el cambio porcentual, ¿cuánto cambia la cantidad producida cuando hay un cambio porcentual en el precio? Entonces, si hay cosas que no van a cambiar en la cantidad producida, aunque hay un cambio en el precio, es porque son elásticas. Pues son inelásticas, perdón. Ahora, las cosas que requieren mucho tiempo de producción son inelásticas en el corto plazo, en el mediano plazo o en el largo plazo. Por eso el tiempo de análisis, como hablamos de la determinante, es relevante. Tenemos que tener claro en qué tiempos queremos analizar, si en el corto, mediano o largo plazo. ¿De qué depende la elasticidad de la oferta? Depende del costo y factibilidad de almacenamiento, de las características del proceso productivo y del tiempo que vamos a hacer el análisis. Un producto cualquiera que tenga poco costo y alta factibilidad de almacenamiento tiene una gran elasticidad en la oferta. Pueden subir los precios, si bajan los precios, yo espero para vender. Espero a que el precio se recupere para vender porotos, por ejemplo. ¿Ya? Si los costos y factibilidad de almacenamiento son altos, como por ejemplo verduras que las tenemos que congelar o frutas para poder almacenar, tiene también otras características de procesos productivos que son de corto aliento, mediano aliento o de largo aliento. ¿Ya? Y por lo tanto el tiempo también juega aquí un análisis para el cálculo de la elasticidad de la oferta y cómo influye eso en el tiempo. ¿Cómo se comporta la oferta en la industria? La oferta en la industria se comporta, primero, la industria está formada por el conjunto de empresas, grandes, pequeñas, micro, formales o informales, da lo mismo. Un conjunto de empresas que está produciendo bienes o servicios del mercado que estamos analizando. Por ejemplo, producimos porotos o producimos hortalizas y tenemos la industria de
cuentas corrientes en los bancos. Tenemos la industria de producción de capacitación en proyectos. Entonces, nosotros tenemos distintas industrias respecto de él y las podemos, estos mercados, abrir o cerrar, hacer más agotaditos. No es lo mismo hablar del mercado de legumbres que hablar del mercado de los porotos. Si todos se comportan más o menos parecidos, podemos hablar del mercado de legumbres. Si no, no es necesario. Ahora, vamos a leer. La industria está formada por un conjunto de empresas que producen SQ que estamos analizando. La cantidad total que produce la industria un determinado precio es la suma de las cantidades del bien del que produce cada empresa. Si vamos a producir cuadernos, uno produce 100 de cuadernos, la otra empresa produce 200 de cuadernos y la otra empresa produce 300 de cuadernos a 1.000 pesos cada uno. Por lo tanto, la industria del territorio, siempre estamos hablando de industria en un territorio, está produciendo 600 cuadernos. Ese es el Q para los mismos 1.000 pesos. Veamos el gráfico. Vamos a suponer que tenemos la empresa A que produce XA y la empresa B que produce XB. Y tenemos el total de la oferta en la XA más XB al mismo precio que está determinado para la empresa A o para la empresa B. Ahora vamos a entrar a otro punto. Si quieren hacer una pausa, porque vamos a entrar a un punto concreto. ¿Qué pasa con el mercado? Habíamos dicho que los mercados pueden tener distorsiones desde el Estado. Las distorsiones pueden ser positivas o negativas, en beneficio de la ciudadanía, aunque también de repente se toman medidas desde el Estado hacia los mercados que en forma ignorante se consideran que no van a alterar y alteran. Porque siempre, o casi siempre, y dependiendo de la elasticidad de las curvas de oferta y demanda, las medidas que toma el Estado producen variaciones en la cantidad ofrecida y demandada. Y si produce variaciones en la cantidad ofrecida y demandada, va a alterar el mercado. Entonces, lo primero que vamos a aprender es cuál es el equilibrio de mercado sin distorsión. Entonces, vamos a ver ahora cómo funciona el mercado sin distorsiones. Y después vamos a entrar a las distorsiones que aquí consideramos relevantes. El mercado sin distorsiones tiene, vamos bien, lo vamos a hacer en forma gráfica primero. Vamos a hacer un mercado de cualquier cosa de los porotos, P y Q. Este es un mercado que funciona laissez-faire sin influencia del Estado. Entonces, en forma natural, tiene una curva de demanda, en forma natural, tiene una curva de oferta igual al costo marginal. Y la forma de demanda que es igual a la utilidad marginal. Recuerden que lo vimos a comienzo de este capítulo. En buscando el equilibrio. ¿Y cómo encontramos el equilibrio? Como el punto donde se encontró la oferta con la demanda. Aquí vamos a ver después que esto es posible calcularlo a través de funciones. Si yo tengo cuál es la función, ¿cuál es la función de la curva de oferta y cuál es la función de la curva de demanda? Yo puedo encontrar el punto de equilibrio. Es cosa de igualarlas. Igualo que el precio de oferta y demanda sea el mismo y de acuerdo a la función le saco cuál es la cantidad. Y teniendo la cantidad después, las llevo a la función y voy a encontrar cuál es el precio de equilibrio con el que estaba trabajando, que eran iguales. Ahora, yo voy a decir, este es, repito, entonces el precio de equilibrio, que tiene un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio, que es donde se encuentran las dos curvas. Vamos a leer ahora qué significa que no tiene distorsiones.
Un poco más adelante vamos a ver cuáles son las funciones que el Estado tiene sobre los mercados. Los mercados no siempre funcionan bien, por distintas razones. Por temas culturales, por temas tecnológicos, por temas imprevistos, no esperados, etc. Entonces el Estado tiene varias herramientas para poder meterse en los mercados. Y una de las herramientas más comunes son los impuestos y los subsidios. Y los impuestos y los subsidios son cosas contrarias. ¿Recuerdan cuando vimos en el flujo circular de la renta? El Estado recoge plata de las empresas y de las personas y eso se llama impuestos. Y después otorga dinero a las empresas y las personas y eso se llama subsidio. Es decir, es lo mismo. Un subsidio negativo es un impuesto. Ahora, si lo queremos mirar desde el punto de vista de los impuestos, decimos un impuesto negativo es un subsidio. Ya. Ahora, voy a leer lo que decimos aquí, que los impuestos y los subsidios son las distorsiones más comunes, por lo tanto vamos a ver qué es lo que pasa en este mercado que no tiene distorsiones. La cantidad demandada de un producto a cada precio está reflejada por las curvas de demanda y la cantidad ofrecida a cada precio por la curva de oferta. Tenemos las dos curvas y tenemos el punto de equilibrio. El equilibrio de mercado se determina en un nivel de la producción XE o Q sub de equilibrio. Al nivel de producto, el precio por unidad que están dispuestos a pagar los consumidores es igual al precio por unidad que están dispuestos a vender su producción los productores. Y aquí tenemos un ejemplo entre la función de oferta y de demanda. Y vamos a decir, el precio de oferta es igual a 10 más 2 Q sub 0. Cantidad, puede ser X en el caso de cómo aparece en la transparencia. Y la demanda es igual al precio de demanda, que es igual a 100 menos la cantidad demandada. Son las dos funciones que tienen esas dos curvas. Entonces, ¿cómo las hacemos iguales? Entonces nosotros decimos que yo igualo el precio de oferta con el precio de demanda. Digo, el precio de oferta es igual al precio de demanda. Por lo tanto, voy a decir, si el precio de oferta es igual a 10 más 2Q de oferta, es igual a 100 menos Q de demanda. ¿Qué vamos a decir aquí? Nosotros vamos a decir al final, despejando para lado y lado, que Q de oferta y de demanda, si son iguales, porque es un supuesto, por lo tanto Q es igual a 30. Si yo aplico este Q30 a cualquiera de las dos funciones, debiera aplicarle a las dos para saber que trabaje bien. Y digo, por ejemplo, P de oferta es igual a 10 más 2Q sub 0, y digo es igual a 10 más 2 por 30, es igual a 70. Y digo, el precio de equilibrio, que son iguales los dos, es igual a 70. Y la cantidad de equilibrio es igual a 30. Entonces, en estas curvas, el precio de equilibrio era 70 y la cantidad de equilibrio era 30. Para este ejemplo aritmético-matemático que les estoy mostrando. Ahora, vamos a suponer que existe una distorsión en el mercado, que la pone el Estado. Y vamos a suponer primero, ¿qué pasa si a este mercado de porotos le ponemos un impuesto? ¿Y qué después pasa si a este mercado de porotos le ponemos un subsidio? Entonces,
impuestos? El consumidor. El consumidor va a pagar un precio que va a ser igual al precio o la plata con la que se va a quedar el productor más un impuesto. Anotémoslo. Lo voy a anotar con color verde para no irnos confundiendo. Yo digo, el precio de demanda, es decir, el precio que paga el consumidor, va a ser igual al precio que se lleva, la plata que se lleva el productor más un impuesto. ¿Y qué pasa con los subsidios? Al revés. El precio de oferta es igual al precio de demanda más un subsidio. Es decir, el productor se lleva una plata que es lo que saca de su bolsillo los consumidores más el subsidio que da el Estado. Ahora sí. Entonces, vamos a aprender y vamos a decir, fíjate, que cuando yo pongo un impuesto, yo no puedo poner, esto es lo que tienen que aprender los políticos en general, hay varios que lo saben, es que cuando yo pongo un impuesto, yo no aumento la recaudación en todo el porcentaje sobre el mercado actual. Si en este momento la sociedad está vendiendo 1.000.000 y yo le pongo un 10% de impuesto, el Estado no se lleva 100.000. Y esto lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque el impuesto y los subsidios se encajan aquí. Porque estas curvas tienen alguna elasticidad. No responden automáticamente a la subida o bajada de precios. ¿Ya? Entonces, este es un impuesto y este es un subsidio en el mercado de los porotos. Si yo pusiera un impuesto, los productores van a disminuir. Este es el cantidad con impuesto. Los productores van a disminuir. Y este va a ser el precio que se van a llevar los productores. Y esto es lo que van a tener que pagar los consumidores o demandantes. Voy a hacer con otro color de los subsidios, lo voy a hacer con rojo. ¿Qué pasa ahora si yo pongo un subsidio? Si yo le pongo un subsidio al mercado de porotos, todo esto va a crecer la cantidad de porotos consumidos. Si yo pongo un impuesto, voy a disminuir la cantidad de porotos consumidos. Y voy a poner Q, cantidad con subsidio, que es igual. Este va a ser el precio de quién, del demandante con subsidio. Y este es el precio del oferente o productor con subsidio. ¿Vamos bien hasta aquí? Voy a borrar y vamos a verlo desde otro lado ahora, porque esto no siempre se le hace tan fácil a todos. Voy a dibujar en equilibrio.
voy a dibujar en equilibrio. Voy a dibujar la demanda y voy a dibujar la oferta. Y estoy en equilibrio. Aquí tengo precios y aquí tengo cantidad de porotos. Aquí tengo el punto de equilibrio. Chiquillos, si yo les preguntara a ustedes ahora, dibújeme el excedente del consumidor y el excedente del productor en equilibrio. Aquí estamos produciendo precio de equilibrio, cantidad de equilibrio. Y con verde, de acuerdo a lo que vimos antes, lo que vamos a hacer ahora es juntar los dos gráficos. ¿Ya? ¿Cuál era el excedente del consumidor? Todo este triángulo es el excedente del consumidor. Excedente del consumidor. Ahora voy a pintar con rojo el excedente del productor. Todo este triángulo, o sea que fueran rectas, para efectos de entender, es más fácil, excedente del productor. Por lo tanto, yo me pregunto, y lo voy a hacer con azul, ¿cuáles son el bienestar social o excedente social? Es igual al excedente del productor más el excedente del consumidor. El excedente del productor más el excedente del consumidor. La suma de estos dos es el excedente social. Les voy a pedir que dibujen de nuevo el monito, pero que marquen estos dos con los mismos colores. Yo lo voy a borrar en las puras letras. El rojo era el excedente del productor, del consumidor, del bien del productor, y el verde el excedente del consumidor. ¿Qué pasa si yo pongo un impuesto? Voy a poner el impuesto aquí. Voy a poner un impuesto desde aquí hasta aquí. Toda esta parte del precio es un impuesto. Lo hago grande para que se entienda nomás. Puede ser grande o chico. Fíjate que en ese caso, este excedente del consumidor desaparece. Porque el excedente del consumidor va a llegar hasta ahí nomás. Y este excedente del productor desaparece. Entonces hay una pérdida social por impuesto. Una pérdida por impuesto, que es la sumatoria del excedente del productor y el excedente del consumidor y el excedente del productor. Entonces hay una pérdida. ¿Estamos? Pero es bueno saber que a los estados les interesa de repente disminuir ciertos consumos. Por lo tanto, se busca un impuesto para disminuir los consumos. Una de los objetivos de poner impuestos a artículos específicos, porque los impuestos generales, del IVA, de la renta, no influyen, no alteran los mercados. Esto es cuando le ponemos un impuesto específico a algo. Le ponemos impuesto a los cigarros y le ponemos impuesto a los alcoholes de alta graduación. Y en ese caso lo que estamos buscando es la disminución de la cantidad consumida. Esta es la cantidad con impuesto. El Estado busca la disminución del consumo.
aunque haya una pérdida de producción, porque esta pérdida de producción se recompensa con ganancias en otros mercados, como el mercado de la educación, por ejemplo. ¿Estamos? Voy a ir ahora a explicar lo que pasa con los subsidios. ¿Qué pasa con los subsidios? Aquí vamos a poner un subsidio. Por ejemplo, que nosotros subsidiáramos la leche. Lo que vamos a hacer es incrementar la cantidad de leche y por eso la subsidiamos. Eso lo puede buscar el Estado. Por ejemplo, el Estado quiere aumentar la educación. Entonces le da educación a todos los que no pueden pagar. Es uno de los objetivos de no cobrar. Vamos. Todo esto es pérdida social. ¿Por qué? Porque fíjate que esto si yo produzco esto lo estoy gastando, es costo mayor de recursos. Estoy gastando recursos. Y estos son ingresos menores para los consumidores. Entonces la suma de estos dos, cuando hay subsidio, también es una pérdida social. Y eso se calcula. Es una pérdida social para este mercado. Por ejemplo, el mercado de las bebidas cola. Pero yo a veces estos recursos los puedo sacar de un lado para meter al otro porque a mí me interesa que este mercado modifique cultura y por lo tanto se muevan las curvas. Y eso lo puede buscar el Estado. O sea, no siempre los impuestos y los subsidios son malos para la sociedad, pero pueden ser malos para el mercado. ¿Estamos? Entonces le pongo impuesto o le pongo subsidio. Vamos a leer lo que dice la punta entonces. El análisis que se efectuará a continuación supone un impuesto discriminatorio, es decir, para este producto y no para otros, más alto que el que existe para todos los demás bienes y servicios. Al existir este tipo de impuestos se altera el equilibrio inicial, situación sin impuestos. En tal caso, el precio que paga el consumidor no es igual al que recibe el productor, ya que el consumidor pagará por lo que cuesta producir el bien, precio al productor más el impuesto. Entonces, el precio de demanda va a ser igual al precio de oferta más el impuesto. Y ahí tenemos las pérdidas que habíamos marcado, pérdida social producida por el impuesto, que es igual a lo que disminuye el beneficio del consumidor más lo que disminuye el beneficio o excedentes, en cualquiera de los dos casos, del productor, que lo vimos recién en el pizarrón. Tenemos un ejemplo que lo voy a pedir que desarrollen, y en este ejemplo lo que tenemos es que en cuánto aumenta la recaudación fiscal. Hay una pérdida social bruta, vamos a calcular el beneficio social bruto y la recaudación fiscal en cuánto va a quedar. Porque yo no puedo decir si aquí el impuesto fuera de 10 y la cantidad original, el impuesto fuera de 10 y la cantidad original era de 100, que la recaudación fiscal va a ser de 100%. Lo que le decía adelante yo, es la cantidad va a disminuir. Entonces, por lo tanto, la recaudación fiscal es siempre menor a la que se esperaría con la reducción inicial, antes de impuestos. Este ejercicio tienen que aprender a calcularlo. Ahora vamos a ver. Equilibrio de mercado con subsidios. Tenemos que el precio de oferta es igual al precio de demanda más los subsidios. Lo vimos recién. Las pérdidas sociales provocadas por el subsidio es la pérdida del productor más lo que pierde el consumidor. Y tenemos también un ejemplo. Tenemos la curva de oferta y de demanda, le ponemos un subsidio de 6 y aprendemos a calcular beneficio bruto social,
la pérdida bruta social y el aporte estatal que va a haber que poner a los subsidios. Entonces, si yo tuviera que poner un subsidio, ya hasta aquí yo tenía 100 y voy a subsidiar en 10, mi subsidio no es de 1000, va a ser mucho más porque aumenta la cantidad. Cuando tú subsidias, aumenta la cantidad de consumo. Por lo tanto, no puedes calcular la plata de fijo que vas a tener que meter aquí, sino que la tienes que meter aquí. ¿Y de qué depende eso de las curvas? ¿Estamos? Vamos a hacer ahora, van a hacer lo siguiente, van a recibir, voy a repetir, estas 2 semanas de clase, 4 y 5, tenemos este PPT, tienen el documento que lo ideal es que se lo lean antes, después ven el PPT y ven la clase, y después vuelven a leer el documento, y después van a resolver una lista de ejercicios que les vamos a subir. Esa resolución de ejercicios es básica para el certamen, obviamente. Si tienen dudas respecto al ejercicio, de los ejercicios, escriben a mi mail y le voy a pedir a mi ayudante que les conteste. ¿Ok? 1.000.000 de gracias. Un abrazo.